con una serie que se llama Casa Desnuda. ¿Cómo se llama? Casa Desnuda. El objetivo de la serie, que vamos a estar hablando tanto viernes como domingo en todos los cultos, tiene que ver con examinar nuestra vida en la intimidad, confrontar todas las áreas de nuestra vida, no solamente la nuestra, sino los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios quiere realmente vernos tal y como somos. Hablar de desnudez, no está hablando de una desnudez física, no estamos hablando de eso, sino más bien está hablando de tal y como somos, desnudar nuestro corazón delante de la presencia de Dios, porque de Él viene la salvación. Amén. De eso vamos a estar hablando en lo sucesivo. Vamos a empezar en esta ocasión con un tema que se llama el estilo de vida importa. El estilo de vida importa mucho. Segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra, no sabemos este versículo. Por tanto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Vamos a repetir otra vez este versículo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Son 4 cosas. O sea, si está hablando de que no nos dio un espíritu de cobardía, significa que nos dio un espíritu de valentía. ¿Ok? Valentía, amor, poder y dominio propio. Vamos a regresar más adelante para concluir de esta manera la prédica del día de hoy. Y a manera introductoria hemos visto etapas en la vida, la propia escritura lo menciona, y tú te has dado cuenta conforme vas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que poco a poco vamos avanzando para entender más las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordarás los que ya tenemos algo de tiempo en la fe, que cuando nacimos había un gozo en nuestro corazón, una necesidad, una búsqueda de conocerlo más al Señor, porque cuando recibimos a Cristo, su Espíritu Santo, algo detonó en nuestro interior. ¿Estamos de acuerdo? Algo pasó. Recordarás aquellos días donde a lo mejor fue como un despertar, porque realmente la Biblia lo dice, nacimos de nuevo. Fue un despertar, fue algo inexplicable, fue algo que dices, no, yo soy de aquí, yo soy del Señor, yo soy de Cristo, le pertenezco, esta es mi casa. Fue una gran diferencia de haber conocido a Cristo de la anterior vida que llevábamos antiguamente. Porque la anterior vida no tenía propósito eterno, sino tenía un propósito limitado. Pero ahora que conocemos al Señor, podemos tener esta vida eterna. Y ya conforme va pasando el tiempo, crecemos, tal como una plantita. Siembras la semilla, esta semilla brota, nace una plantulita, y de la plantulita empiezan a salirle las hojas verdaderas. De hecho así se llaman, las hojas verdaderas. Las primeras hojitas que le sale a una plántula realmente son producto del alimento que venía en la semilla. Pero después empiezan a nacer estas hojas verdaderas en la planta, porque ya aquella planta empezó a echar raíces, empezó a esforzarse por buscar el alimento un poco más profundo, recibe del sol la energía suficiente para generar todos los procesos que se necesitan. Es decir, la etapa que vivió la plantita en un principio es muy diferente a la etapa del crecimiento. Y muchos de los que estamos aquí estamos en esa etapa de crecimiento. Quizá te empezaste a dar cuenta que las costumbres que tú tenías en el pasado, pues no todas acomodan según lo que está escrito en la palabra de Dios. A lo mejor ya nos dimos un golpe por ahí en algún muro pensando que era el camino adecuado, pero por causa de la cultura, por causa de la forma de pensar, por el propio corazón, por la propia naturaleza de pecado que teníamos en la antigüedad, vino a chocar con los principios que gobiernan la vida de un cristiano, la cultura del cielo. Estilos de vida que no eran conforme a la palabra de Dios, que antes cometías, a lo mejor mentías en el matrimonio, te metías en problemas en tu trabajo, robabas, chantajeabas, hacías de todo. Pero aún recibiendo a Cristo, a lo mejor se te quedaron ciertas cosas.
Y digo, es todo un proceso. Repite conmigo, la vida cristiana es un proceso. Este proceso es necesario nosotros abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Porque el alimento, la manera en que se recibía el alimento como en una planta, en la primera etapa de crecimiento de un cristiano, es muy diferente a la manera en que tú buscas el alimento en esta etapa de crecimiento. Es decir, las formas cambian, los modos cambian, sin embargo, el alimento sigue proveniendo del Señor, eso no ha cambiado. Pero en estas malas experiencias que hemos vivido, que decíamos, no, pero yo creo que está bien vivir de esta manera. Está bien que yo siga robando, está bien que yo siga chantajeando, está bien que yo siga golpeando a mi esposa, está bien que yo siga haciendo esto otro. Pero ya te habrás dado de topes, pasaste quizá malas experiencias en tu vida que te hicieron recapacitar. Porque ¿cuántos de los de aquí entendemos que todo lo que le acontece a un hijo de Dios es para bien? Estamos aquí. Eso es bueno, porque si no pensaríamos que nos iríamos directo al infierno. No, todo lo que nos está pasando ahora, día con día, experiencia tras experiencia, acontecimiento tras acontecimiento, es para conocer más la gloria de Dios y encaminarnos en el propósito al cual fuimos llamados. Dice amén. Así pues, después de crecer empezamos a servir, después te empiezas a multiplicar. Los que están en tu casa les interesa lo que tú entiendes, al Dios que tú sigues, al Dios verdadero. Las personas te empiezan a seguir. Y es todo un proceso. La vida cristiana es un proceso, yo puedo decir, es un proceso maravilloso. Conocer al Señor y vivir la etapa de la vida en que ahora vivimos. Estas etapas son inevitables en el cristiano. Te alimentabas de un modo, vivías de un modo, pero ahora nos alimentamos de un modo, pero también vivimos de otro modo. En este sentido, en todos estos propósitos, formas de vivir, etapas en las que vamos creciendo, prevalecen dos cosas en común. Mínimo común denominador en este proceso es que no puede faltar la comunión. No puede faltar la comunión, pero el estilo de vida tampoco puede ser diferente a lo que nos enseña el Señor. La comunión y el estilo de vida son aquellos signos que van a mostrar la madurez y la sanidad que hay en el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios. Y la manera de crecer precisamente viene en las Escrituras y es muy clara, y por eso estamos aquí para crecer. Estamos aquí para ser encaminados, estamos aquí para estar más cerca de nuestro Padre, porque eso es lo que hay en el corazón del Señor. Y en esta línea de pensamientos se involucra un tema que es la enseñanza. Y en la enseñanza vamos a encontrar la manera en que nosotros nos vamos a alimentar. Porque no sé si te ha pasado cuando tú estás leyendo en tus tiempos devocionales la palabra de Dios. El Señor te habla y te confronta. Algún asunto que tú tenías por ahí pendiente por resolver o algo que tenía que modificarse en su vida, el Señor te lo habla directamente a tu corazón, a tu mente y a tu corazón. Pero el diablo en este tiempo, en esta generación en específico, hablando de unos 50 años, 40, 50 años para acá, el diablo se ha encargado de tergiversar la enseñanza, tergiversar los principios de Dios. Esta generación está llena de muchas letras. Oye, pero no leen. No, me estoy refiriendo a la cantidad de bombardeo de información que nos encontramos en un aparatito que se llama celular. Ahora tenemos al alcance cualquier tipo de conocimiento, siendo que antiguamente era tan complicado llegar a cierto tipo de conocimiento que en ocasiones estaba restringido o limitado para ciertas personas. Llámese del que sea. En esta generación se está empezando cada vez más a llenarse de muchísimo conocimiento, valioso, sí, por un lado, pero en ocasiones mal enfocado. Tanto conocimiento depositado en una persona va a ocasionar un desequilibrio en tal, va a ocasionar
que la persona se sienta confundida, va a ocasionar que no encuentre un propósito específico para su vida. Por ejemplo, te encontrarás que a lo mejor hay personas que se echan como 50 prédicas al día. Ok, no está mal escuchar prédicas, en lo absoluto. Pero tal cantidad de información que le llega a su mente le va a ocasionar una confusión. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Venimos el domingo, venimos a una prédica, el pastor nos habla sobre un tema específico que tenemos que esperar para hacer, por ejemplo, tal proyecto. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia en lo general, porque entiende que el Señor habla en lo general, pero también habla en lo particular. Entonces la palabra del Señor en ese momento está diciendo que hay que esperar para hacer cierto propósito. Pero alguna persona se mete en el internet para escuchar 50,000 prédicas porque se siente un poquito mal, y en una de esas escucha una palabra en la que dice: no, se tiene que hacer así ya rápido. Entonces hay un choque muy extraño, un choque que no conviene al crecimiento espiritual de tu vida y de mi vida. Es decir, tú debes de tener cuidado con el conocimiento que tú estás sembrando para alimentarte en tu vida, porque puede causar una confusión. Esta generación, en ese sentido, es como una generación de las muchas letras, mucha palabrería. La palabra de Dios, Pablo lo menciona en 2 de Corintios, que la letra mata y el espíritu, ¿qué? Vivifica. La letra mata y el espíritu vivifica. Hermano, tú y yo no estamos para llenarnos necesariamente de tanta letra y de tanta información. Nosotros estamos aquí para llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede dar una palabra en un momento y puede ser un cambio radical en tu vida. Tú no necesitas en veces tanta información, hermano. Necesitas escuchar la visión del Espíritu Santo en la iglesia. Necesitas escuchar la visión que tiene el Señor para tu vida y tu familia. Escuchas una visión, escuchas luego otra visión, escuchas otra visión y dices: ¿a cuál le hago caso? Esta generación se ha convertido en muy romántica, muy emocionalista. Nos hemos convertido así. Para todo queremos en exclusiva que nos hagan sentirnos emocionados, que las emociones sean desbordadas a tal grado que nos hagan sentir bien. Seña de una situación así es que se lleva una vida en la iglesia y allá afuera se lleva una vida muy diferente. Repite conmigo: el estilo de vida importa. El diablo entonces se ha encargado de dar muchas letras a cambio de la profundidad de la palabra de Dios. A cambio de la profundidad de la palabra de Dios. Montones de prédicas en un solo día va a ocasionar una revolución, una confusión en nuestra cabeza. Prédicas en exceso te van a desenfocar, te van a generar confusión y te van a generar en ocasiones competencia. Sí, te van a generar competencia. Oye, pero es que yo escuché la prédica y tiene que ser aquí. Ah, no, pero el pastor dice que de esto. ¿A quién le hago caso? Se ha convertido incluso esta generación un negocio motivar, un negocio hablar de la motivación, que las personas se sientan emotivas. Pero nosotros no estamos aquí solo para ser emotivos, porque se vale, por supuesto. Nosotros estamos llamados aquí para ser vivificados por el Espíritu Santo. Repito, fuimos llamados a crecer en todas las áreas, en todas las áreas. Se requiere de escuela entonces, y también se requiere de alumnos. Se requiere de escuela y se requiere de alumnos. Quizá te hayas preguntado en el pasado, es muy famosa esta pregunta: ¿qué es lo más importante, la escuela o el alumno? ¿La escuela o el alumno? Y ya conforme uno va creciendo, va viviendo la vida, te has encontrado quizá muchachos que sus padres invirtieron un montón de dinero para meterlos a las mejores escuelas, pero ya cuando avanzaron en la vida, crecieron, tuvieron sus hijos, todo aquello que recibieron por parte de sus padres y las mejores escuelas no les sirvió de mucho.
Pero también conforme vas avanzando encuentras a muchachos que sus padres se esforzaron demasiado y apenas los pudieron poner en escuelas humildes, escuelas sencillas. Sin embargo, los muchachos, con todo lo que tenían, avanzaron y le echaron muchas ganas, se hicieron grande diferencia. Salieron adelante y la escuela no fue la razón por la que ellos crecieran. Pero conforme uno va avanzando y va entendiendo estas cosas, sabes que las dos son importantes. La escuela es importante, pero también los alumnos son importantes. Hermano, tú y yo tenemos las dos cosas. Tenemos las dos cosas. Tenemos la mejor escuela que pueda haber en el universo. Está aquí. Tenemos una mini biblioteca, porque es un conjunto de 66 libros. Traes una biblioteca en tu mano, una biblioteca con todo el conocimiento que el mundo necesita para subsistir, y no solo en esta vida, sino en la eterna. Y también tenemos a los mejores maestros. Alguien dice amén. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de Jesucristo y estoy hablando del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿El qué? Os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que vivifica en tu vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La necesidad y lo que requieres en tu vida y en tu corazón no es llenarte de letras, es llenarte del Espíritu Santo. Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No sé si te pasa también, pero en nuestra familia, gracias a Dios, el Señor nos previene de muchas cosas. El Señor te habla en sueños, te dice lo que ha de venir, te prepara para lo que viene, te muestra. Hermano, tenemos los mejores maestros, tenemos al mejor guía, tenemos aquel que se entregó por nosotros y no nos va a faltar absolutamente nada. Entonces, tenemos la mejor escuela, los mejores maestros. Entonces, que se levanten los mejores alumnos, los mejores discípulos, los que quieren del conocimiento de la gloria de Dios, los que quieren lo que es la verdad. ¿Alguien dice amén? Para este asunto, para ser un buen discípulo, un buen alumno, citaba 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me voy a centrar en dos cosas: en la valentía, o sea, el no cobarde, en la valentía y en el dominio propio. Si nosotros tenemos el espíritu de valentía y dominio propio, entonces tenemos la posibilidad de ser buenos discípulos. A ver, escúchame esto. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes toda la posibilidad de ser un buen discípulo. Tú no necesitas tus fuerzas necesariamente para entender las cosas que son ocultas, porque el Señor no las revela. No es un asunto de mi intelecto, aunque el Señor nos dio capacidad. Lo que tenemos que poner nosotros en práctica es un asunto de voluntad, es algo de ir un poco más allá. Por eso te recordaba, cuando tú naciste, querías saber más, querías conocer más, querías alimentarte más. Cuando estamos hablando de una persona valiente y con dominio propio, es que a pesar de su pecado, a pesar de sus debilidades, él intenta seguir, él avanza porque el Espíritu Santo lo respalda. Es una obra de Dios, no es una obra de nosotros. El valiente no es aquel que le dice el diablo: tírate del puente, y el bruto, se avienta. Ese no es un valiente, ese es un tonto. Perdón la expresión también.
¿Sabes cómo opera el diablo? El diablo no va a agarrar y te va a empujar. No, porque el Señor lo fulmina así, mira. Cuando el Satanás tenía acceso a la presencia de Dios, le pidió permiso de tocar a Job. ¿Le pidió qué? Permiso. El diablo no tiene la autoridad para venirte y para tocarte, porque el diablo lo fulmina. Perdón, porque el Señor lo fulmina literalmente. Entonces él lo que va a hacer es chantajearte. Él es un engañador, es un impostor. Él te va a hablar al oído y te va a decir: aviéntate, aviéntate, hasta que tú cedas y te avientes. Entonces aquí hay una gran diferencia, porque el Señor no trata, con tontos. El Señor trata con valientes. A ver, el diablo trata con tontos, pero el Espíritu Santo trata con valientes. ¿Y por qué me habría yo de llamar valiente? Ay, Paco, ya te estás levantando el cuello. No, escúchame, yo tengo el espíritu de poder, yo tengo el espíritu de amor, yo tengo el espíritu de valentía y de dominio propio. Si tú tienes este poder en tu vida y en tu corazón, entonces tienes la valentía suficiente para conocer al Señor a pesar de los riesgos que esto implique, a pesar de las posibles consecuencias que esto implique. Si la palabra de Dios da un principio en tu vida, tú te atreves a hacerlo sin medir el riesgo. Sin medir el riesgo. El valiente es aquel que no mide las consecuencias de estar con el Señor. Hace cambios en su vida con tal de estar con el Señor. Se atreve a hablar claro y directo de su vida para agradar al Señor. No se echa para atrás si alguien lo quiere llevar por un camino de perversidad. El valiente no va a medir riesgos, pero los riesgos de estar en la presencia de Dios. ¿Entiendes esto? No te digo, aviéntate en tu coche y vete 200 kilómetros, 300 kilómetros por hora, y tú por levantarte el cuello y quedar bien le pisas y moles. Esto no es el riesgo del que yo te estoy hablando. El riesgo de que te estoy hablando es más allá de nuestra propia vida, es más allá. Y el que tiene dominio propio es aquel que no cede al pecado, es aquel que no cambia al Señor por lo que el mundo le pueda dar, es aquel que no falta a la iglesia, es aquel que viendo que está en pecado, de inmediato hace enmendar su camino y vuelve al Señor. A ver, en ocasiones se entiende como no espiritualmente la palabra de Dios, sino que le damos un sentido humano y decimos: ay, si peco, ya no me va a recibir el Señor. Es más, en la iglesia me van a criticar. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos valientes y tenemos dominio propio en el Espíritu. Si nosotros cayéramos en pecado, porque aún tenemos esa parte de nuestra vida, nuestro espíritu fue salvado completamente, pero este cuerpo es corruptible, por eso nos enfermamos, por eso nos pasan cosas. Es decir, es susceptible al pecado, es susceptible todavía a la muerte, es susceptible, pero nuestra alma y nuestro espíritu no. Nosotros estamos en la presencia de Dios ahora mismo, pero somos susceptibles de pecar. Cuando una persona se vale por sí misma, y llegara a pecar, lo que le va a pasar es que se va a deprimir en exceso y va a dejar de ir a la iglesia, va a dejar de ir al Señor porque va a pensar que no existe. Pero si tú y yo entendemos que aún tenemos esta parte en nuestra vida, aun cuando nosotros llegásemos a pecar, el dominio propio y la valentía van a actuar en nosotros por el Espíritu Santo para de inmediato corregir el camino y volver a la presencia de Dios. Esto es algo muy diferente a lo que el mundo enseña. Aquí no se trata de hacerse el fuerte, aun sabiendo que tenemos tanta necesidad. Te preguntar una cosa, te pregunto algo, hermano, ¿tienes necesidad de Dios? ¿Tienes alguna necesidad física? ¿Tienes alguna necesidad económica? ¿Tienes alguna necesidad con tus hijos? Claro que sí.
Claro que sí, tenemos este tipo de necesidades, pero el orgullo y la vergüenza son armas poderosas del diablo. Pero tenemos aún con eso un Dios más poderoso que nos levantó de entre los muertos. Y si nos levantó de entre los muertos, entonces levántate tú también, hermano, porque tenemos el espíritu de valentía y el espíritu de dominio propio. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora, si el Señor se entregó por mí y me dio vida, si el Señor se entregó por ti, por mí, nos dio vida, claro que voy a ser un valiente. Claro que voy a entrarle. Claro que me voy a levantar. Claro que voy a tomar el riesgo de seguir al Señor. Claro que voy a tomar el riesgo de seguir los estatutos que están escritos en este maravilloso libro. Este es un asunto de valentía. Y hay una historia en Jeremías 35, de una familia que descendían de un hombre que se llamaba Recab, llamados y conocidos en la época como los recabitas. Esta familia prefirió el Señor darles parte de estar en su presencia que otros que habían sido predestinados para ello. Escúchalo. El Señor los llama por una característica muy singular a estos hombres, a esta familia. Era una familia que su papá les había encargado principios sencillos, un estilo de vida diferente al de los demás. Su papá les dijo: no van a beber vino, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas. Así lo dice literal. Ustedes no van a sembrar viñedos, ni tampoco van a guardar en su casa, o lo van a comprar pues. No edificarán casa de piedra fija, como los reyes de aquella época, que se sentían seguros por lo que tenían a su alrededor, sino que ellos tenían que vivir en tiendas de campaña, como beduinos, una cosa así. Y esta familia no figuraba dentro de la familia sacerdotal. Es más, vivían fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera del amurallado, de los que se sentían seguros. Ellos vivían en el campo. Y esta historia se desarrolla durante el tiempo de Joacim, hijo de Josías, en el tiempo en que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, venía a invadir a la nación de Judá. Israel ya estaba cautiva, pero Judá aún no. Pero el Señor les habló en repetidas ocasiones, día tras día, enviando profetas, enviando personas de conocimiento para que volvieran su corazón al Señor, pero ellos no quisieron. Ellos dijeron: nos sentimos seguros tal y como estamos, no necesitamos más. Y eran muy sencillas las palabras del Señor que les mandaba a su pueblo en amor. Y eran dos cosas que en resumen yo he encontrado en los profetas mayores y en los profetas menores. Eran dos cosas: la comunión verdadera y un estilo de vida conforme al Señor. Dos cosas: comunión verdadera y un estilo de vida conforme al Señor. El Señor los exhortó en repetidas ocasiones, no obedecieron, se sentían seguros por solamente llamarse la nación de Dios. Pensaban que nada les pasaría por cumplir los ritos solo por cumplir los ritos religiosos, pero hacían injusticia en su casa. Habrás escuchado frases, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 1: estoy hastiado de sacrificios, haced justicia a la viuda, al huérfano. Cosas como estas el Señor les hablaba. No les hablaba profundidades, les hablaba cosas prácticas, comunión y estilo de vida. Y esto no dista mucho en la iglesia actual, porque a lo mejor pudieran decir en aquel momento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en realidad llevaba una vida en derrota, una vida en injusticia. Jeremías llama a esta familia
los llama al templo. Escúchame, los llama al templo. Y estando en los aposentos, estaban alrededor los principales de la época. Y Jeremías los sienta en medio de ellos en una mesa, les pone copas y tazas llenas de vino. Se hace a un lado Jeremías y les dice a los recabitas: beban. Y los demás escuchando y viendo: beban. Y la respuesta de los recabitas en el capítulo 35 verso 6 dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó. ¿Quién le ordenó? Su padre nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás. No beberéis vino jamás, ni vuestros hijos, ni vosotros, ni vuestros hijos. La respuesta que dieron estos hombres fue sencilla. Tú te puedes imaginar en el círculo ahí de la reunión, porque era gente importante, tenía que haber pláticas, ruido, un poquito de pues vaya, estaban comiendo, no estaban de luto. Yo pues me puedo imaginar que han de haber volteado todos y ver fijamente a los recabitas y así en silencio. Entonces estos hombres obedecen, no como para recibir algo, porque así es fácil obedecer. Yo obedezco como una manda, cumplo la manda y al rato vuelvo otra vez. Estos hombres obedecieron a su padre de todo corazón. La orden había venido de su abuelo, que se llamaba Recab. Jonadab fue el papá y ellos los hijos. Así que no obedecemos por conveniencia, sino porque amamos al Señor. Repito, no obedecemos por conveniencia, sino porque amamos al Señor. Y observa la santa respuesta por medio de Jeremías, de parte de Dios, diciendo, verso 18 y verso 19: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aguas cuando la palabra dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, todos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. 19: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y reafirma, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en medio de la presencia todos los días, en medio de la presencia de Dios todos los días. No sé si dimensionas esto, hermano, pero la obediencia, el estilo de vida, atrae la presencia de Dios. El estilo de vida, la comunión, va a traer lo más valioso que tú puedes tener en tu vida. Lo más valioso que tú puedes tener en tu vida no es el dinero, no es las relaciones, no son las riquezas, no es aquello por lo que tú soñaste, es la presencia de Dios. Buscamos nosotros al Dios vivo y verdadero. Estos hombres que no figuraban dentro de la historia bíblica pensaban quizá que Dios nunca los tomaría en cuenta. No sé si tú has pensado así de alguna manera, pero déjame decirte una cosa, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú llevas una comunión y un estilo de vida conforme al Señor, la presencia de Dios va a estar contigo. No importa si los demás no te ven, lo que importa es que la presencia de Dios esté contigo. Pero ahora se busca hacer un montón de cosas, procesos, procedimientos, ve de aquí, ve allá. Hasta parece que caemos en un ritualismo que no es otra cosa que evadir la responsabilidad que tenemos ante los ojos de Dios, lo cual es sencilla: obedecer. Repite conmigo: obedecer. Los recabitas ni siquiera obedecieron al Señor. No fue Dios te dice que obedezcas. No, su padre se los dijo. Ellos obedecieron a su padre. Jóvenes, ¿sabes cuánta bendición hay en que obedezcas a tu padre? La presencia de Dios. La presencia de Dios está garantizada en tu vida.
todos los días de tu vida. Podemos extraer muchos principios en relación a esto, pero resaltan tres cosas sencillas. El Señor es omnipotente, es omnisciente. Él sabe la condición que tú estás pasando. A los obedientes se le confían los asuntos de Dios. Repite conmigo: a los obedientes se les confía los asuntos de Dios. Y punto número 3, la obediencia atrae la presencia de Dios. Esto es lo más rico, esto es lo más delicioso. La presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. El creador de nuestra vida, el creador de todo placer, sí, hermano, el creador de todo placer, de todo buen sentimiento, de toda buena emoción, de todo poder, de toda valentía, de todo dominio propio. Está garantizada nuestra vida en la obediencia al Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. En algunos ya no se necesitan más prédicas, ya no se necesitan más consejos, ya no se necesitan más ministraciones. Lo que se necesita es obedecer y esperar la presencia de Dios, la respuesta santa de nuestro Padre. Hermano, enfoca, piensa, analiza. Lo que le pasó a los recabitas es exactamente la bendición que viene en Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y las bendiciones te alcanzarán. Y las bendiciones, ahora dilo en primera persona: las bendiciones me alcanzarán. Y las bendiciones me alcanzarán. Es complicado esperar la presencia de Dios, sí, claro, pero se ha distorsionado el sentido del estilo de vida de un cristiano. Se ha distorsionado en mucho, porque todo lo queremos express, más rápido que las hamburguesas de las cadenas alimenticias. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, repite conmigo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No dice: dime, profeta, lo que tengo que hacer. Pastor, ore por mí que ya tengo necesidad. Lo que dice la palabra es que tú te sometas a la presencia de Dios en obediencia, y el Señor hará. Tarde que temprano va a pasar. Salmo 37, 3, 4: confía en Jehová y haz el bien. ¿Y haz el qué? Haz el bien en tu trabajo. Hazle bien a tu hermano, hazle bien, y Él te concederá. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, que es Cristo Jesús. Deleítate a sí mismo, deleítate. ¿Cómo te deleitas en el Señor, hermano? Yo me deleito en el Señor leyendo su palabra. Yo me deleito en el Señor escudriñando la palabra, porque ahí yo me encuentro con Él. No solamente es venir a dar un canto, 2 cantos, 3 cantos, salir emotivos y irnos. Lo que se necesita es que tú te deleites en cada momento en la presencia de Dios, que lo busques, que haya en ti un hambre y una sed de buscar su presencia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo ni desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vale la pena esperar y obedecer en el Señor. Alguien dice amén. Vale la pena, hermano. El estilo de vida que Dios nos marcó es este. Ahora, tenemos que ser muy francos y desnudar nuestro corazón delante de Dios, porque puede llegar el punto en que ya no te sientas impulsado
a obedecer la palabra de Dios. Sí, que a lo mejor ya solamente los domingos son los que te llenan, o los viernes, pero en la semana ya no sientes la necesidad de buscar la presencia de Dios, que puede dejar de ser tu motor. No nos podemos permitir esto. No nos podemos permitir esto, caer en esta condición. Y repito al verso inicial, 2 de Timoteo 2:1-7. Hermano, en ti hay un espíritu, el Espíritu Santo, que es de poder, de valentía, de amor y de dominio propio. Así que este no es un asunto de si puedes o no puedes. Es un asunto de que si tú dices, yo estoy en esta condición, ya basta. Repite conmigo, ya basta. Yo me levanto en el nombre de Jesús, porque el poder está en el Espíritu y está en mí. Ya basta. No tengas miedo, varón y valiente, le dijo a Gedeón, valiente y esforzado, porque tú derrotarás a los amalecitas. No tengas miedo, porque ya no eres más tú, sino Cristo en ti. No le tengas miedo a la vida. Te recuerdo la definición de valentía: es aquel que no mide riesgos por estar en la presencia de Dios. Yo voy a llamar en esta noche que no vengas aquí al frente, solamente levanta tu mano allí, por favor. El Espíritu Santo no se ha ido de ti, pero te ha dado dominio propio. Y si tienes la intención en tu corazón de rehabilitar esta comunión y estilo de vida con el Espíritu Santo y con Dios, levanta tu mano ahí, por favor. Cierra tus ojos. Te voy a pedir otro segundo paso. Ponte de pie. Ponte de pie. Y los que están a su lado, que saben que llevan una comunión con el Señor, que no son perfectos, pero que llevan una comunión con el Señor y un estilo de vida, te voy a pedir que empieces a orar por el que está ahí al lado. Y empieza a hacer un pacto con el Señor. Y empieza a decirle: papá, la verdad, ya no me acuerdo de ti para leer la palabra. La verdad, pasó esto. No tengo ganas de orar. Ya no peleo por mi familia. Estoy hablando a los hombres. Ya no peleo por mi casa. Ya no peleo por mi esposa, por mis hijos. Perdí. Pero vengo de ti con un corazón desnudo otra vez, porque en mí está el espíritu de valentía, de amor, de poder y de dominio propio. Tú estás en mí, no por mí, Señor. En mí no hay fuerzas, pero en ti sí tengo todas las fuerzas. Espíritu Santo, te pido que tú avives el fuego en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú vengas otra vez, papá. Que tú traigas, Señor, de tu fuego, de tu poder, Señor. Que avives nuevas fuerzas, Padre. Te necesitamos, Rey. Tú eres el que domina en este lugar. Queremos esperar y obedecer en ti, Señor. Hay un asunto que no he podido dejar, pero hoy, Señor, vengo delante de tu presencia a no medir el riesgo, porque me interesas tú. Así como Daniel no midieron el riesgo, así hoy, Señor, yo me levanto en el nombre de Jesús, porque me interesas tú. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es segura? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es segura? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.